Primero, entonces, de Reyes, capítulo 10, versículo 1 al 13, nos va a hablar, es la historia de Salomón y la reina de Saba. Pero además de eso, ese texto bíblico también nos habla acerca de las riquezas y la fama de Salomón, digo el texto bíblico en el sentido de todo el capítulo, y nos habla de Salomón y su comercio con caballos y con carros. Vamos a tratar entonces de despejar todo este capítulo el día de hoy. Pero antes de ello vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle a Dios que en este día nos bendiga. Padre, muchas gracias te damos. Tú sabes que con todos los inconvenientes, esto lo hacemos para ti, Señor. Te queremos, Señor, poner en tus manos estas ideas que tenemos, que queremos llevar a cabo, Padre, para estar un poco más cómodos, para que tú nos ayudes a llevarlas a cabo, Señor, en cuanto sea tu plan y tu bendita voluntad, Señor. Ahora estamos en la campaña, Señor bendito, y queremos hacerlo así, Señor. Te pedimos que nos abras un camino y que nos dotes de lo necesario para que podamos hacerlo de esta manera, Señor. Sin embargo, todo es para ti, todo es para tu gloria. Te pedimos perdón, Señor, por los inconvenientes. Y ahora que nos disponemos a escudriñar tu palabra una vez más, a estudiar tu palabra una vez más, pedimos tu bendita unción, no solo en mi vida, Padre, sino también allá, en cada hogar, que en este momento se conectó, Padre Santo, para este tiempo, Señor. La compañía, la presencia, la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos tener en esta hora, Señor bendito, un exquisito momento, Señor, de aprendizaje en tu presencia, Señor. Muchas gracias. En nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, hermanos. Muy bien, hermanos. Entonces, como ya le dije, este capítulo que nos corresponde el día de hoy nos va a hablar de Salomón, la reina de Saba, la fama, la riqueza, los carros, los caballos de Salomón. Y este capítulo es muy importante porque nos va a mostrar hasta dónde pudo llegar Salomón, hasta dónde logró llegar. Vamos a mirarlo ahorita, tantas cosas que hizo, que logró, que compró, que construyó, todo ello. Porque luego en el capítulo 11, que con el favor de Dios que nos presta la vida y la salud, estaremos mirando dentro de 8 días. Entonces, allí nos vamos a dar cuenta hasta dónde cayó Salomón. Y es muy triste, ¿no? Para uno leer algo así, ¿no? Aquí, capítulo 10, hasta dónde llegó y nos deja ya en la cúspide, nos deja en una cima tremenda. Pero luego, en el capítulo 11, que nos relata su apostasía, su pecado y su muerte, nos damos cuenta hasta dónde cayó. Pero miremos hoy lo que logró. Vamos a centrarnos en la visita de la reina de Saba y allí vamos a desarrollar el resto de cosas. La reina de Saba, note que no nos dice el nombre. Algunos dicen que era la reina de un reino, no la esposa de un rey, sino la reina de un reino. Con respecto a Saba, no se ponen de acuerdo los historiadores, los biblistas, acerca de dónde estaba ubicada Saba. Algunos dicen que está ubicada donde hoy es Etiopía o Egipto, ya se me olvidó, creo que Egipto mejor,
Egipto. No, qué pena, Etiopía, era Etiopía. Otros dicen que estaba ubicada en lo que hoy es Yemen, allá. La mayoría cree esto último, y de ser así, el viaje que hizo la reina de Saba con toda esa caravana le debió haber tardado alrededor de 3 semanas, un mes más o menos de viaje para ir a conocer al rey Salomón, su reino y todo lo que se hablaba de él. En resumen, esta visita de la reina de Saba nos va a revelar, a mostrar cosas muy importantes. La primera de ellas es la manera como se extendió la fama de Salomón. Quiero que leamos el versículo 1 al 7 en este momento, 1 al 7, donde dice: oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, les puso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Entonces, muy claro nos deja este texto que la fama de Salomón, la fama de Israel, lo que se logró en esa época de esplendor del reino, fue grande y se extendió por muchos lugares. Entonces dice que ella quería conocerlo, y por eso ese viaje tan largo, y trajo muchos regalos, dice. Pero es muy importante, y esto lo quiero hacer notar a lo largo de este sermón, que como dice la traducción lenguaje actual, en el versículo 1, cuando la reina de Saba escuchó hablar de lo famoso que era Salomón y que su sabiduría se debía al gran poder de Dios, decidió ir a visitarlo. Entonces note cómo Salomón era famoso. Salomón fue un rey conocido. En ese momento de la historia, Israel era una potencia. Hasta allí la llevó esa sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Era una potencia mundial, como decir hoy, si cabe la comparación, Estados Unidos, la Unión Europea, así, un ejército vasto, mucho dinero, mucha fama, mucho poder tenía en ese momento Israel, porque hasta allí le había llevado la sabiduría de Salomón. Mire hasta dónde nos puede llevar la sabiduría, la prosperidad que nos puede dar, lo que podemos alcanzar cuando pedimos a Dios sabiduría, buscamos esa sabiduría de parte de Dios. Pero no es eso lo importante, sino que ahí en el versículo 1, ya se lo leí en otra versión, pero quiero leérselo en el versículo 1 cuando dice: oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová. O sea que él era famoso, pero todos sabían, todos entendían que si Salomón tenía esa sabiduría que había llevado a Israel hasta el punto donde lo había llevado, se debía a Dios. Así que si Salomón era famoso,
más famoso todavía se había vuelto Dios. Dios era aún más famoso. Ahora fíjese que cuando nosotros, cada uno de nosotros, nos disponemos para actuar con sabiduría, entonces ese actuar sabio está trayendo gloria al nombre de nuestro Señor. Estamos trayendo fama y buen nombre al reino de los cielos. Qué importante es entender esto. A nosotros los que nos importa el reino de los cielos. A nosotros los que nos importa que Dios tenga una buena reputación. Perdón, tenga una buena fama. Entender que cuando actuamos con sabiduría, la cual haya su principio en el temor de Dios, entonces estamos contribuyendo a ese buen nombre, a esa buena fama de nuestro Dios. No es que Él necesite que lo defendamos, hermano, pero sí nos ha hecho Él embajadores suyos en esta tierra. Y como embajadores somos representantes de Él. Inevitablemente nuestras acciones, lo que nosotros hagamos, va a traer una buena o una mala reputación al reino de Dios, a las cosas de Dios y por ende a Dios. Muy importante pedir sabiduría entonces. Muy importante actuar con sabiduría en nuestros negocios, en nuestra casa, allá en nuestro ministerio. Muy importante actuar con sabiduría porque esto trae buena fama al nombre del Señor. Pero note esto, no solo ello. Quiero que mire el verso 2 ahora, cuando dice, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, les puso todo lo que en su corazón tenía. Al final del versículo 1 dice que la reina de Saba tenía una intención cuando fue a visitar a Salomón, y era hacerle preguntas difíciles, probarle con preguntas difíciles, probarle con acertijos. Tal vez sea una mejor traducción que preguntas difíciles, es acertijos. La reina de Saba tenía preguntas, tenía cosas allá en su corazón. Luego nos dice el verso 2. Tenía preguntas como tenemos cada uno de nosotros. Tal vez tenemos preguntas sobre el sentido de la vida. Tenemos preguntas sobre el porqué del sufrimiento, como estamos viendo ahora. Tenemos preguntas acerca de por qué existe algo y no nada. Preguntas de ese tipo, ¿no? Que llaman como existenciales. Pero también tenía ya seguramente preguntas sobre la naturaleza, sobre el sol, sobre las estrellas, sobre todo ese tipo de cosas. Y dice que cuando vino a Salomón, una frase muy hermosa, le dice, les puso todo lo que en su corazón tenía. Le abrió su corazón, le mostró su corazón todo en cuanto a lo que ella tenía allí en su alma. Y esto me lleva a mí a reflexionar, a pensar acerca de que cuando la gente se da cuenta que usted es una mujer sabia, que usted es un hombre sabio, entonces la gente va a abrir su corazón a nosotros y esto se convertirá en una oportunidad maravillosa para testificarles, para hablarles de Dios, de su poder, de su bondad, queridos hermanos, en este día. Quiero decirle ello, ¿no? Cuando actuamos, hablamos con sabiduría, la gente se da cuenta. Si bien es cierto que somos objeto de burla muchas veces, si bien es cierto que muchas veces somos objeto de menosprecio, y de un menosprecio porque sí, de un menosprecio que ni siquiera nos ganamos, sino que un menosprecio porque sí.
Solo el hecho de nombrar cristiano, cristiana, bueno, menosprecia a esa persona, solo por ello, ¿verdad? Y la gente se burla, y la gente dice cosas y se mofa, y critica y señala y hace muchas cosas. Pero vea pues que ellos están con sus ojos puestos sobre nosotros. Y ellos saben distinguir también y saben discernir, porque usted lo sabe y le ha pasado, a mí me ha pasado, a usted le ha pasado. Cuando tienen problemas, dificultades esas personas, los mismos que se burlan, los mismos que menosprecian, entonces lo llaman, le escriben un mensaje, lo buscan y le dicen a usted, ore por mí, le pido que ponga esto en oración. O le dicen a usted también, le dicen a usted también, siéntese, deme un consejo. ¿Qué cree usted que yo debo hacer en este caso? Y eso ellos lo hacen porque pueden reconocer en usted la sabiduría de Dios, que hay un actuar distinto, que hay un hablar diferente, que hay unas intenciones distintas, que hay unos pensamientos diferentes. Entonces ellos lo saben, lo entienden y lo buscan a usted. Y fue exactamente lo que pasó con la reina de Saba y Salomón. Ella oyó de la sabiduría que Dios le había dado. Oyó de la sabiduría de este rey para administrar, para liderar, para dirigir, para hacer las cosas. Dijo, si alguien necesito pedirle consejo, es a este rey. Y así fue a ser. Oh, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, hermano. Y que la gente pueda reconocer en nosotros la sabiduría de Dios para que se acerquen a nosotros y de esa manera nosotros podamos testificarles del poder grande, del poder inmenso de nuestro Señor, del poder maravilloso de nuestro Señor, queridos hermanos. Ahora, por último, y está de último porque es lo más importante, le dije que iba a recalcar esto allí en la enseñanza, al comienzo se lo dije. Dice el verso 9 del capítulo 10, dice, Jehová tu Dios sea bendito. Mire esas palabras. Jehová tu Dios sea bendito. En último, la visita de esta reina nos habla de cómo se extendió la fama de Salomón. Nos habla de cómo ella le abrió su corazón porque reconoció en él un hombre distinto, diferente. Y por último, esa visita nos muestra cómo se glorificó a Dios. La reina está asombrada, nos dice la Escritura. Versículo 5. Asimismo, la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que les servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecían en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Sí, porque, como ella misma dice, me habían contado, como veíamos el domingo, lo que dijo Job, ¿no? Me habían contado, ahora mis ojos te ven. Más o menos fue lo mismo que dijo la reina. Dijo, bueno, no es ni la mitad de lo que me habían dicho, las cosas que yo he visto aquí. Y luego, allá en el verso 9, ella expresa una alabanza al Señor. Note que Jehová no es el Dios de ella, porque dice Jehová, tu Dios, no mi Dios, sino tu Dios sea bendito. Qué bueno es cuando un impío, una persona que no conoce a Dios, glorifica a Dios al ver nuestro actuar. Y es lo que ella está haciendo aquí. Está glorificando a Dios. Esa visita nos muestra que no solo ella, ya lo vamos a ver, sino que en el mundo conocido, ahí en ese mundo, bueno, no sé si en todo el mundo conocido, pero sí en muchos lugares, es la verdad,
lo que estaba pasando con Salomón y con Israel en ese momento de la historia hizo que la gente glorificara a Dios. Y esto es importante porque a la final este era el propósito por el cual Israel existía. Israel existía para ser testigo a los pueblos, para que a través de Israel la gente conociera a Dios, glorificara a Dios. Y tal vez no hubo otro momento en la historia de Israel donde esto pasara, donde esto sucediera, que en esta época de Salomón. Quiero que lea conmigo del verso 10 al 29. Yo sé que es un poco, no, desde el 10 no, vamos a leer desde el 14 hasta el 29. Yo sé que es un poco extenso, pero quiero que lo lea para que se dé cuenta lo que pasó en Israel, lo que pasó con Salomón en esta época, en este momento. Recuerde que todo este texto nos está preparando para lo que viene en el capítulo 11. Dice ahí, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 676 talentos de oro. Una cantidad de oro que usted no se imagina. Sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los príncipes de la tierra. Note cómo era una fama extendida. Pero hay un verso más claro todavía. Y dice, hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido. 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Todas esas medidas, asúmalas como muchísimo. Luego dice, asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. E hizo también el rey, escuchen esto, un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. El trono donde él se sentaba como rey, no era cualquier silla ahí, hermano. Fíjese, era un trono hecho de marfil, recubierto de oro. Y luego dice, 6 gradas tenía el trono, o sea, 6 escaleras. Y la parte alta era redonda por el respaldo. Y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Su trono, ahí en su trono de marfil recubierto de oro, al cual se llegaba por una escalera de 6 escalones, ahí al lado de ese trono, 2 leones, hermano. Dice, estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Entonces, había, yo me imagino, unos leones más grandes, y en cada escalón, al lado y lado de cada escalón, perdón, leones, unos leones así, y dice, un trono incomparable. Luego dice, y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Quiero que lea desde el 26 al 29 ahora, que dice, y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros, o sea, carros de guerra, y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabra hijos de la céfela en abundancia. Es decir, había mucho, era muy común. Y traía de Egipto caballos y lienzos a Salomón.
porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Salomón el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Y así los adquiría por mano de todos los reyes de los heteos y de Siria. Imagínese eso. Imagínese ese esplendor. Imagínese esa grandeza. Y la reina de Saba, que estuvo allí viéndolo, entonces glorificó a Dios al ver hasta dónde había llevado la sabiduría a Salomón. Pero no solo eso, muy importante entender el versículo 24, que dice, toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría y de nuevo que Dios había puesto en su corazón. La gente sabía que Salomón era sabio, pero sabía que esa sabiduría se la había dado Dios. Y no nos tiene que caber la menor duda de que así como la reina de Saba, allá presente, glorificó a Dios con sus palabras, la gente que oía y que sabía y que veía lo que sucedía allí con Salomón, su capacidad de liderar, su riqueza, su capacidad administrativa, todo lo que construyó, glorificaba a Dios porque sabía que de Dios le había venido toda esta sabiduría. Amén, hermano. Y es de notar entonces, y vuelvo a reiterar, ya lo habíamos dicho, pero este es un concepto que podría repetirse 1000 veces y deberíamos oírlo sin cansarnos. Recordar siempre que nosotros existimos para que la gente glorifique a Dios y que la iglesia de Jesucristo existe para que la gente glorifique a Dios. Y esa tarea podemos llevarla mejor adelante si tenemos, hermano, la sabiduría que Dios mismo quiere darnos, puede darnos y que nosotros debemos buscar para que Dios sea glorificado, hermano. Amén. Y así, con esta historia, terminamos, hermano, esta época de oro, esta época de esplendor en el pueblo de Israel. El capítulo 11 nos hablará de la apostasía de Salomón y de su muerte. Y luego el capítulo 12 nos va a empezar a hablar de un momento nefasto en la historia de Israel. Y es cuando deciden dividirse entre el reino del norte, el reino del sur, y vivir así sus vidas. Ya no una sola nación, sino dos naciones distintas. Y una última aplicación que podríamos hacer y que tal vez a ella volvamos el próximo viernes o miércoles o los miércoles siguientes, se debe al cuidado que necesitamos tener en nuestros momentos de esplendor, en los momentos donde mejor nos va, donde mejor nos salen las cosas, porque si no sabemos manejar aquello, podemos vernos abocados a la misma historia de Salomón. Entonces, para terminar en resumidas cuentas, la visita de la reina de Saba a Salomón, narrada en Primero de Reyes, capítulo 10, nos habla acerca de cómo se extendió la fama de Salomón y con esa fama de Salomón, la fama de Dios, el buen nombre de Dios, gracias a la sabiduría que este hombre supo ejercitar, al menos hasta este momento de su vida, o al menos en estas cosas de su vida. Nos habla la visita de la reina de Saba, de cómo esta reina abrió su corazón. Hizo preguntas, dice ahí que no hubo pregunta que quedara sin respuesta. Qué cosa impresionante. Y esto nos ayuda a entender cómo cuando la gente reconoce en nosotros sabiduría, entonces ellos van a buscarnos.
Y esta será una oportunidad maravillosa para testificarle de Dios y de su poder. Y por último, esta visita nos muestra la manera cómo se glorificó a Dios por la sabiduría con que Salomón había manejado las cosas, al menos en estas eras de su vida, al menos en la forma como hizo estas cosas, hermano. Digo así porque luego el capítulo 10 nos contará otra historia, ¿verdad? Perdón, capítulo 11 nos contará otra historia. La misma reina de Saba dijo: Jehová, tu Dios, sea bendito, glorificando a Dios de las cosas que veía, de todo aquello de lo que hemos estado hablando. Pero el versículo 24, muy importante, que debe ser subrayado, nos hace ver cómo gente de todo el mundo, reyes de todo el mundo, príncipes, personas, personajes, querían ir a conocer a Salomón y a darse cuenta con sus propios ojos de la sabiduría que Dios le había dado. Y nos damos cuenta entonces que la gente reconocía un rey sabio, pero reconocía que había un Dios más sabio que él, que era el que le había dado tal sabiduría. Y entonces así se glorificó al Señor, que en últimas es el propósito final de nuestras vidas. Que Dios sea glorificado. Honrar, dar gloria a nosotros, a Dios, con nuestra vida, pero también, hermano, que a través de nuestra vida Dios sea glorificado entre los que le aborrecen, entre quienes no le conocen, entre quienes no se acercan a él. Amén. Bendito sea Dios. Entonces,